Buenos días y muchas gracias a la Fundación Progreso y Salud por haberme invitado. Por mi parte siempre es un placer venir a Andalucía porque mis hijos han nacido aquí y aunque mi apellido Gallarre, que es navarro, y el segundo Conde, que es gallego, he vivido muchos años en Andalucía y siempre tengo un cariño especial a venir aquí. Y eso es que esta vez me ha costado mucho poder bajar por cúmulo de trabajo y circunstancias. Vamos a ver, el título de la ponencia es Contratación laboral en el ámbito de la investigación biomédica. Lo que se resume en lo siguiente. Como dice el secretario general del Cuerpo de Abogados del Estado, que no es abogado del Estado, una cosa es gestionar recursos humanos, que es muy difícil, y otra, gestionar recursos divinos, que es casi imposible. A los que tengáis la comunidad científica os toca gestionar recursos divinos. Yo llevo exactamente más de 10 años trabajando con los que llaman OPIs, CSIC, CIEMAT, INTA, Instituto Oceanográfico, DINIA, Salud, Carlos III, bla, 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 bla. Trabajo asesorando a los secretarios generales y poniéndole la toga en los juzgados. Y lo que os vengo a contar es un resumen, que os mandaré por escrito la parte técnica, de ciertos consejos para gestionar recursos divinos, y que son muy útiles. Veréis, en España hay dos leyes. La de ciencia, me da igual la anterior del 86 y la nueva, y el Estatuto de los Trabajadores, que no casan en absoluto, lo que generan choque. Ese choque genera que los científicos, organismos públicos de investigación, fundaciones, sean de los organismos que más pleitos acaban generando. Y eso implica un doble desprestigio. Uno, internamente, porque al principio te hace gracia que te pongan demandas y ganen y te den lo que no te dan por otra vía. Cuando tienes una comunidad científica formada por rebotados que han ganado sentencias, las cosas no funcionan. Hablamos de excelencia, evaluación. Cuando una persona gana algo por sentencia, entra un mecanismo como el del niño maltratado y del acosador. Te ha demostrado por sentencia que estabas haciendo las cosas mal. Y en ese momento alguien que hasta ahí había funcionado bien, coge una especie de resentimiento que no suele dar buen resultado. La segunda, desprestigio frente a los tribunales, que os han oído hablar de la comunidad científica o de organismo investigador, y dice que vienen ustedes a perder, como siempre. No es broma, vamos a hacer 4 reglas y las voy a desarrollar. Primera regla, mirad, yo me he entrevistado con todos los presidentes de los organismos de investigación. Todos son científicos, todos vivieron una época muy difícil para llegar hasta donde están, y todos dicen lo mismo, es que hay que explicar mejor la ciencia a los jueces. Es desconocer la división de poderes. A un juez no le vas a explicar la ciencia. Entonces, primera regla, el juez no viene a vuestros organismos a decir este asunto me gusta, me lo llevo. Tú se lo mandas al juez. Tú no eres capaz de gestionar un problema y se lo mandas al juez. Con lo cual no es que se lo pones en la mesa del juez, el juez hará lo que te dicen ellos, independencia judicial, haré lo que me dé la gana. Y si no, no me traigan los asuntos aquí. Entonces hay que ser un poco consciente que no todo es ciencia, y hay que ser un poco consciente con los jueces que hay que saber un poco de ciencia. Primera regla para casar esta mezcla de agua y aceite. 1. En España la ley obliga a que se haga contratación indefinida. Estabilidad en el empleo. De tal forma que cualquier persona que haga un contrato temporal será mirado con sospecha. Siempre. El contrato temporal está previsto como la excepción. De tal forma que si haces un contrato temporal tiene que estar muy bien hecho. Y si no, te lo mirarán con desconfianza. Por eso la ley de ciencia siempre se remite al Estatuto de los Trabajadores. Esa es la primera regla. La segunda, si me miran con sospecha, el trabajador científico que quiera demandar, como se fundamentará en un fraude de ley, va a tener que probar él que estamos haciendo mal las cosas. Lo cual le va a resultar muy fácil, porque los científicos entre ellos se acaban cubriendo, y donde juega mucho peso es la declaración testifical, que va a juicio y declaran lo que le apetece. Y como hay una ausencia absoluta de responsabilidad y a veces de liderazgo por quien debería estar gestionando recursos humanos, pues entonces pasa que se acaba corrompiendo el sistema. El secretario general nuestro no es abogado del Estado, pero si me llama ahora mismo al móvil y me dice que no vaya al cine con la madre de un abogado del Estado, seguramente acabará yendo. Es un ejemplo de que un buen gestor de recursos humanos puede al final controlar, pero un buen gestor. Y hace falta saber tensar cuando hay que tensar, pero es muy difícil. Y yo lo que os intento explicar es esto. Por tanto, primera regla, siempre contrato indefinido. Si los tengo que hacer temporales, me lo van a mirar con sospecha. Tiene que demostrarme el trabajador que le estoy haciendo fraude de ley. Y en esta situación, el encadenamiento prolongado de muchos contratos temporales no significa per se que haya un fraude de ley. Puedes hacer muchos contratos, que es lo que caracteriza la carrera investigadora, temporales, que si los hago bien, todos son válidos y no hay fraude.
Pero mucho ojo, porque si me equivoco en uno del medio, me contamina a todos. Hice 3 contratos, el primero bien, el último bien, el del medio mal. Si voy ante un juez, te dice en el momento en el que hay uno mal hecho, contamina a los demás. Hay que estar siempre pendiente del tema. Y un cuarto problema, que es el que más le gusta a todo nuestro curso, la ley Caldera. La ley de 2006, el encadenamiento, todo el mundo preocupado. Pues mirad, vamos a ver, vamos a ser claros. Nadie va a arreglar el problema del choque de la ley de la ciencia y del estatuto de los trabajadores por ley. Asumirlo. Nadie, todo el mundo espera, como en España ahora, que nos saquen una ley que nos arregle. No va a salir. No existe esa ley. Quizás lo único que existe, y os lo voy a demostrar, es unos principios clásicos que jugados en corto, cuando sabes, son información, coordinación y previsión. Que aplicados al fútbol de España permitió ganar el Mundial, a diferencia de los años 80 cuando se jugaba al patadón para adelante. ¿Qué hacemos? No sé, ¿qué hago? Da patadón para adelante, que luego viene todo el equipo y te meten 8 goles. Bueno, pues está claro cómo se pierde y cómo se puede intentar empezar a jugar mejor las cosas. Y estos principios de información, coordinación y previsión jugados dentro de cada casa, que cuesta mucho, sin esperar a que llegue una ley de fuera que me arregle el tema, se traducen al final en legalidad, eficacia y eficiencia. Por lo menos, no digo que seamos perfectos, pero la cuota de podredumbre hay que bajarla. Hay que empezar a hacer las cosas un poco mejor. Porque si estamos todos esperando a que nos lo arreglen desde fuera, vamos mal. Vamos a ver cómo aplico eso desde dentro. Frase de cualquier científico. ¿Usted qué hace? Lo de siempre. Siempre hago lo mismo. Hombre, es una obviedad. El elemento aglutinador de la carrera de un científico se llama la formación como elemento esencial. Mirad, en una primera etapa, yo hice el diploma de estudios avanzados, te formas. Prevalece la formación. En una segunda etapa te perfeccionas, haces el doctorado, que te da la puerta para ser un investigador formado y acceder al trabajo. Y en una última etapa ya eres laboral, disposición adicional quinta del famoso Real Decreto 63/2006, sea laboral. La tendencia en España es a laboralizar todo. Si vamos a acabar, mire, ya vamos a ver, a abandonar figuras intermedias. Contrato laboral. Fallos más comunes. Fallos más comunes. A ver, si lo que caracteriza a los contratos es una finalidad formativa y de inserción, en la fase de becas, esos becarios que todo el mundo alegremente, cuando uno coge un becario, tiene que tener la responsabilidad de tener un director de la beca que sabe que lo que va a hacer es formarle y no apropiarse de su trabajo. No es lo mismo que a mí me contraten como becario y que yo trabaje, estoy trabajando, pero que mi trabajo quede dentro, a que yo, con mi trabajo, se lo pase a la jefa y la jefa diga fenomenal, lo firme con su nombre y lo publique en una revista. Ahí entra... No, pero ahí todos sabemos lo que es. Entra la patrimonialización porque has puesto tu nombre y tu firma al trabajo de otro que estaba para formación. ¿A qué es obvio? Bueno, pues eso es lo único que hay que saber hacer. Que el director se ocupe de que este señor hace formación y de que ningún listillo del departamento se apropia de su trabajo para aprovecharse de él. Porque si no, el becario te acabará poniendo una demanda diciendo que te estás apropiando de su trabajo. Así de fácil de formular y así de difícil de ejecutar en la práctica. Porque los directores no suelen querer estar para esto. 2. Hay 2 tipos de contratos, el de obra y el de prácticas. A ver, ¿qué puede pasar en el de obra para hacerlo mal? 3 cosas. 1. Si hay que formalizarlo por escrito, hay que poner una identificación del objeto. Qué cosa tan obvia. Como los contratos temporales se miran con sospecha, tengo que demostrar que eso que está haciendo es algo que requiere un contrato temporal, que es tan específico que requiere un contrato temporal. Por tanto, no valen casos, que los veo todos los días y que los tenemos y hay que bajar la cuota, en el que pone objeto del contrato, diversos proyectos de investigación que hace el CSIC. Eso no vale. Eso no vale. Pero es que eso se hace todos los días. Entonces, primera fase, en las formas, para un juez, lo primero es, a ver, déjame ver el papel. Y cuando ve que está bien hecho en el juicio te dice, bueno, ahora vamos a hablar no de lo estático, de qué firmamos. Ahora vamos a hablar de cómo es su día a día. Cómo lo ejecuta el día a día. Por tanto, primero, en el objeto del contrato, hacerlo bien. 2. Hay que demostrar que goza de autonomía y sustantividad. Esto está resuelto por una sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2009. Todo esto os lo pasaré por escrito, la técnica, que es el tecnicismo jurista, con latinajos y tal, yo os lo paso. Pero ahora estamos hablando. Lo segundo es que tengo autonomía y sustantividad. Cada uno en su propia actividad tiene que saber
que tiene autonomía y sustantividad, porque realmente yo siempre digo lo mismo: si me dan dinero para hacer algo y para justificar que yo he estado ahí, al final tengo que firmar una memoria de resultados y una memoria económica para justificar que lo he gastado, algo de autonomía y sustantividad tiene que tener. Ya os diré un poco más adelante a por qué hay un fraude aquí. La tercera cuestión, el clásico: te contrato para que hagas estas funciones, pero acabas haciendo otras. ¿Cuál es la línea que separa una y otra? Te dice la frase. La clave que marca si hay fraude o no es: si usted me demuestra que sustancialmente sigue haciendo las funciones para las que fue contratado, no hay fraude. Porque solamente esporádicamente hace tareas que son de otra cosa, y es más, si eres un investigador serio, acabas definiendo las tareas que, aun siendo de otra cosa, justificas por escrito que al hacer esas tareas redundan en beneficio de las tareas a las que fundamentalmente se dedica, porque están conectadas entre sí. Qué fácil, pero no se hace nunca, porque esto hay que documentarlo por escrito. Si yo tengo un contrato, se coge un folio y dice: oye, ha salido otro proyecto, parte de las funciones de este proyecto podrían redundar en beneficio del tuyo principal y vas a colaborar. Firma el trabajador y se acabó el problema. Pero no, aquí todo es de palabra y sin control. Ya está, ya veremos a ese tema. Entonces, la clave es lo que os digo de esporádico, no esporádico. ¿Proyectos en relación o no en relación? Una aclaración, que suele plantear muchas cuestiones. Os he dicho que tiene que tener autonomía y sustantividad y que además debe estar identificado en el contrato. ¿Qué pasa si no está identificado en el contrato? Pues eso no significa que haya fraude seguro. Si yo consigo demostrar en el juicio que aunque el que formó el contrato, el que lo firmó, lo hizo mal, pero que realmente existe un proyecto al que está vinculado este señor, el contrato es válido. Siempre en el derecho del trabajo prevalece lo que sucede a las formas, siempre. Y si es que a mí, por razones presupuestarias, me obligan a firmar contratos de 6 meses, porque solo me autorizan eso. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo que importa en un contrato de obra es lo que dure la obra. Cuando se ven autorizaciones de 6 meses, suelen ser por razones económico-presupuestarias, que no tienen nada que ver con el derecho del trabajo. Eso que decimos títulos competenciales distintos: planificación de la actividad económica financiera del Estado, la rebaja del sueldo de los funcionarios, y otra cosa, el derecho del trabajo. Entonces, si yo hago por 6 meses, pero la realidad demuestro que ese contrato se ha hecho para este proyecto, que este proyecto no ha acabado, ¿qué más me da que me pase de los 6 meses? Lo único que quiere el juez es que haya un proyecto real, que lo haya identificado y que este señor trabaje en ese. Por tanto, no cabe el abuso del contrato de obra o servicio determinado. Contrato en prácticas. Ahí hay 2 tesis. Te dice, 1, es un contrato atípico, que tiene como nota, a diferencia del de obra, que mientras el de obra se hace para un proyecto de investigación, el de prácticas se hace para unas funciones que no están vinculadas a ningún proyecto de investigación. El Ramón y Cajal te dice, es para hacer muchas funciones. Prácticas, te dice, no está vinculado a un proyecto. Si usted hace todas estas funciones, me da igual en qué proyecto sea, porque vale las prácticas. Esa es la tesis que hemos ganado. Hay algunos jueces que te dicen, yo no concibo que se pueda contratar en prácticas a un doctor. Entonces, por mucho que insistas, no lo ven. No hay sentencia del Supremo, pero tenemos ya más ganado en el sentido primero que en el que dicen que hay fraude. Ahora, hay una tesis ecléctica media que para personas con sentido común y que quieren trabajar la cuota de podredumbre se puede aplicar. Vamos a ver. Si yo tengo un doctor y quiero, han dicho, que venga un doctor que era andaluz y me interesa tenerlo aquí, o a traer españoles del extranjero, yo puedo hacer un contrato de prácticas si demuestro que ese señor estaba fuera y lo he recuperado para la comunidad científica española. Pero si tengo un señor que lleva 40 años trabajando en el mismo centro, porque es un señor que vive en Pollensa, es muy simpático, en Mallorca, es que nos gusta mucho, y lleva haciendo todos los contratos en el mismo centro de trabajo, lo cual ya chirría. Un investigador, como un futbolista, está hecho para hacer proyectos por el mundo. No es normal un investigador que se queda quieto en el mismo pueblo toda la vida, chirría. Y hay gente que dice, es que me da pena que salga. Bueno, es que si quieres ser investigador, son las normas del juego. Pues yo tengo un investigador que empezó de becario en el CSIC, siguió con un contrato de obra, un contrato no sé qué, un contrato tal, y 40 años después, como se acaba, te hace un contrato en prácticas. Ahí sí que chirría todo. No es que esté mal, es que es feo. Es que es feo, porque lo que tengas que hacerlo es un contrato de obra, y si no, pues te abstienes, porque no pega bien. ¿Qué problemas tenemos?
las declaraciones de los investigadores. Mirad, desarrollo modelo juicio tipo. Llega el trabajador y dicen que no ha sacado las oposiciones, pone una demanda de estas de indefinición y te crean una plaza, lo que sea, ya está. Entonces van a juicio el trabajador o la compañera y el investigador principal. Y el investigador principal en juicio comenta, yo lo que necesito es un técnico. Entonces yo le cuento cómo va esto. Yo para contratar necesito tener un proyecto. Entonces yo lo que hago es pedir 18 proyectos, como nadie me pone límite. Entonces, pero vamos a ver, usted es usted y este señor que ya está escrito un proyecto. Sí, pero yo cada año pido 18 proyectos. Porque si me los dan, puedo seguir manteniendo a este señor contratado. Eso es la realidad de lo que es una mala gestión. Yo concebía el trabajo de un buen investigador como el de un buen actor. Te llama un director, trabajas con Woody Allen y cuando acabas no sabes dónde vas a volver a trabajar. Has trabajado con Woody Allen. Los investigadores yo creo que tienen que pelear porque sus méritos relevantes científicos sean serios. Entonces tú has trabajado con Woody Allen y pones, oiga, trabajo con Woody Allen y a ver si me llaman para otro. Lo que no concibo es un tío que se pone a trabajar con un director y dice, yo ya contigo no me muevo. No saco las oposiciones, pero al mismo tiempo lo que hago es que tú vete pidiendo proyectos a lo loco y tú me vas dando siempre más o menos lo mismo. Y encima vamos a un juzgado a decir esto. Pues no es serio, pero pasa. ¿Cuál es la realidad? Esto solamente se puede gestionar desde dentro poniendo cierta madurez como gestor. A decir, oye, ¿cómo se hacen los toros? Que sale el toro a corrales. Oye, me has pedido 18 proyectos de investigación y ya tienes uno con una persona. Van a coincidir en el tiempo, no tiene nada que ver uno con otro. Esto es una chapuza. Organiza tu trabajo, se lo devuelves y que ponga orden. No hay otra. Cuesta, pero es como tiene que ser. Fijaros un matiz. Yo soy el investigador. Cuando hace falta pedir a gente, todo el mundo, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde? Yo, investigador principal, aquí. Hace falta para el animalario de no sé qué, en la investigación neurocientífica de no sé qué, y me hace falta un no sé qué. Vale. Eso es para pedir la plaza. Llega la persona que él quería, le dice, ¿que no ha sacado la oposición? Vamos a juicio, van a juicio. Y llega el tío y declara, no, eso, este señor, lo que yo firmé no vale de nada, porque yo lo hice así. Pues mire, vamos a ver. Como en el derecho penal. Cuando usted firmó la plaza y pidió la plaza, había una espontaneidad que era que usted no sabía que iba a haber un pleito. Y ahora, que sabe que se le va a acabar el contrato, que sabe que hay un pleito, viene a juicio y dice lo contrario. ¿Qué declaración prevalece? La espontánea del momento, cuando no sabes siquiera si, por ejemplo, la policía te va a imputar, o la que haces cuando ya tienes un juez que te está acusando de 40 años sabiendo que tienes derecho a mentir. Es obvio que hay caso de duda, pero prevalece la primera. Por eso digo que cuando los investigadores piden cosas, nobleza obliga, hay que hacerles que se responsabilicen de lo que piden. Porque no vale pedir una cosa y luego a los 6 meses estar, porque se te va a la plaza, diciéndole en el juzgado que todo eso te lo inventas y que no vale de nada. Que en el fondo tal, hay que ser un poco responsables. Y por muy divinos que sean, hay que tensarles las riendas desde dentro. Porque si no, no hay Dios que gestione esto. Y no existe el fraude consentido. ¿Qué se suele hacer en los órganos de gestión? Si yo nunca le he ordenado a este señor que haga esto. Y dicen, ya, usted no, pero alguien desde dentro sí. Usted, como los padres con los hijos, es el padre de la criatura. Usted tiene que responsabilizarse de que en su casa haya normas. Lo que no se puede desplazar es sobre la parte del contrato, que es el trabajador, las consecuencias de un mal poder de dirección por parte de la empresa. Por tanto, ese argumento, por mucho que nos guste, no funciona. Y ya quedan muy poquitas cosas. A ver, cuando en época como la actual, en la que os invito a todos que leáis el BOE de 18 de enero de 2011, donde viene una resolución de las Cortes Generales, que se hizo una moción del Tribunal de Cuentas, que se hizo por la Abogacía del Estado, en la que dice, después de 15 años en una gestión pésima, instrucciones a cualquier administración pública o ente público para evitar los riesgos de cesión ilegal y de que le declaren los contratos fraudulentos. Ir al BOE, ahí está todo. 18 de enero de 2011. Vais al apartado otras disposiciones y ahí lo tenéis. Bueno, ¿qué suele hacer ahora un investigador? Se le va a acabar el contrato y te pone una demanda diciendo que su contrato es fraudulento para que cuando les tengas el contrato, que en el fondo su contrato se le ha extinguido porque puso una demanda, entonces que el despido es nulo y que se queda dentro blindado. Pues justificar, a día de hoy, justificar siempre las razones de por qué, sí, me queda un minuto, las razones de por qué no se le está renovando el contrato. No es lo mismo que un señor le haya renovado fraudulentamente 18 contratos durante años y cuando me pone la demanda, sin decir nada más corto, a que un señor en el que no he hecho ningún fraude
sabe que se le va a acabar el contrato y me pone la demanda. Y yo le justifico, mire, aparte de que usted sabía que el contrato se acababa en tal fecha, resulta que con la crisis me han quitado el crédito, me han quitado tal, y se lo justifico. Solamente así puedes luchar contra la nulidad. Por tanto, yo por mi parte, en esto son normas básicas, os las doy por escrito y ahí están. Ahora lo que le dejo es la palabra a Gala para que hable de otro aspecto, que es el fomento de la investigación. Así que muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición por si luego hay alguna pregunta.